hay que hablar de lo que ha sucedido el 8 de octubre también, porque como se recordaba el nacimiento del general Perón, también la muerte nada más y nada menos que el Che Guevara. Con nosotros está aquí el profe Mesa. ¿Cómo le va, querido comandante? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, Oscar? Gusto de estar nuevamente con ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro de tenerlo acá para conocer un poco de esta historia y sobre todo la Secretaría de Derechos Humanos, cómo trabaja con esto, ¿no? Efectivamente nos pareció prudente tratar de hacer una síntesis entre estas dos figuras tan emblemáticas, si se quiere, para la historia política de nuestra patria y de América Latina, que en alguna medida el 8 de octubre las convoca, porque como muchos saben, un 8 de octubre de 1895, en Lobos, una ciudad de Buenos Aires, naciera quien fue el general Perón, presidente 3 veces de nuestra patria, creador de un movimiento que a nadie escapa, quizás sea el que más influencia política ha tenido a lo largo de los tiempos en un país latinoamericano como es Argentina. 3 veces presidente de nuestra patria, que no es poco, y que es el único ciudadano argentino que hasta el día de hoy ha logrado los méritos suficientes como para haber 3 veces transitado el camino de ser quien dirigía los destinos de la patria. Y por otro lado, una figura emblemática que probablemente a mi generación, la generación del 70, nos marcara y mucho, que fue Ernesto Che Guevara, quien también, probablemente muchos sepan, fallece un 8 de octubre de 1967 en aquel famoso lugar conocido como la Escuelita de la Higuera, un lugar considerablemente perdido y apartado en la hermana República de Bolivia, dando una lucha que para muchos, en alguna medida, era un tanto agónica. Nosotros lo queremos recordar a ellos dos, que para muchos son quizás caminos enfrentados, pero que nosotros queremos hacer el intento de integrarlos de alguna manera. Mucho se recuerda y por ahí muchos hablan de qué sintió en ese momento del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Ahora, ¿qué se sintió cuando se conoció la muerte del Che Guevara? Yo era muy joven cuando sucedió eso, Oscar. Recién estaba cursando mi 3º o 4º año de la escuela secundaria. Y realmente en un pueblito como Presidencia Roque Saspeña, con muy poca presencia política, debo decir que yo no lo viví muy de lleno. Cuando llegué a la universidad, 2 o 3 años más tarde, en 1970, ahí sí puedo contar lo que sentí y lo que fue para mí Ernesto Che Guevara. Un joven estudiante universitario que llegaba a una Córdoba, recién salida del Cordobazo en 1969, con una efervescencia política muy marcada, con una juventud con mucha vocación política y con muchos deseos de participar de una u otra manera en los destinos políticos de Argentina y de América Latina. Para mí fue una persona que incidió mucho. Yo decidí no transitar el camino que en ese momento en alguna medida marcaba el Che Guevara. Era una persona que disputaba mis simpatías entre los respetos al movimiento nacional justicialista que conducía el general Perón, ya en sus últimos años, el respeto al socialismo que lo visualizaba esencialmente en la lucha que se daba en la China de Mao, y Ernesto Che Guevara, que yo en alguna medida, si bien respeto profundamente la vida, la personalidad del Che, la manera en que él vivió sus convicciones y sus ideales, soy de aquellos que entienden que el camino que él propuso, que de última, como la historia lo demuestra, quizás no fue el más acertado. Quizás hubiera sido, no lo sé, Dios lo sabrá, que hubiera seguido sumando un granito de arena a esa revolución cubana junto al lado de ese gran líder que era Fidel Castro. Profe, ¿se puede trazar una ligación entre esos dos personajes emblemáticos de la historia argentina? Es decir, Juan Domingo Perón y Ernesto Che Guevara, ¿o no? Bueno, yo me he atrevido en esta columna a intentar hacer eso. Mucho se ha hablado, Roberto, de las diferencias que han tenido el camino propuesto por el Che Guevara y el camino propuesto por el general Perón. Y sin lugar a duda que hay una cuota de verdad en señalar
que una cosa es el camino que marcó el general Perón y otra cosa es el camino que marcó Ernesto Che Guevara. Pero se ha dicho poco sobre las cosas que quizás los unen. Y yo soy de aquellos que sostengo que el Che Guevara y el general Perón fueron ambos revolucionarios que transitaron un camino en una patria común que es Latinoamérica, que tuvieron firmes objetivos y convicciones para luchar por un mundo más justo, para luchar contra las injusticias que había en ese momento, para luchar por dignificar al trabajador, al hombre de trabajo, tanto el que trabajaba en la ciudad como el que trabajaba en el campo. El Che Guevara particularmente tuvo una gran preocupación por el mundo de los campesinos, como fue una característica de la Revolución Cubana, y la preocupación por lograr de alguna u otra medida la liberación de América Latina y la hermandad de los pueblos latinoamericanos. Yo creo que esas son quizás las causas comunes que tuvieron el general Perón y Ernesto Che Guevara. Yo no soy de aquellos que alimentan las diferencias entre ellos dos. No se me escapa el hecho de que transitaron caminos diferenciados. Evidentemente el Che entendió que la lucha armada era el camino que debíamos transitar todos los países de América Latina y, por qué no, todos los países del tercer mundo. Pero la historia marca, su propia historia marca, la soledad en la que le tocó morir, que quizás no se había evaluado bien, que la Revolución Cubana no es un fenómeno que se repite calcado en cualquier país de Latinoamérica. Pero sí quiero también remarcar algunas otras cosas que no son tan conocidas, Roberto. Por ejemplo, yo soy una persona como simpatizante, como una persona adherido, con mucha convicción a lo que es la doctrina y el movimiento nacional justicialista, a la tercera posición del general Perón. Tercera posición que recordara aquella posición clara que tuvo el general Perón con respecto a lo que él entendía los dos capitalismos que en aquel momento se disputaban en el mundo. El capitalismo individualista, que marcaba principalmente quizás Estados Unidos, y el capitalismo de Estado, que marcaba la Unión Soviética. Quizás si no todo el mundo lo sabe, es bueno que lo sepan, el general Perón fue un firme cultor de esa posición. El general Perón fue uno de los principales referentes de aquel famoso movimiento de países no alineados, que tuviera en América Latina como principal referente al general Perón, en África a Gamal Abdel Nasser y en Asia a Jawaharlal Nehru, que eran quienes sostenían una firme posición de no alineamiento. Y Ernesto Che Guevara, cosa que sí no es tan conocida, en alguna medida tenía coincidencias con el general Perón. El general Perón, también es sabido, transitó caminos de simpatías por el socialismo que se construía en la República Popular China. Sí, se habló en su momento, profe, que hubo un encuentro secreto entre Perón y el Che Guevara. ¿Se dio ese encuentro? ¿Es un mito? Yo no conozco con exactitud eso, pero sí soy de aquellos, Roberto, que digo con mucha firmeza y convicción que el Che Guevara y el general Perón se respetaban mucho mutuamente. También se decía que se querían conocer en realidad, también, que se querían conocer mutuamente. He conocido, Eli, el tema de que el Che Guevara, personalmente, en no pocas ocasiones, en algunas a través de John William Cook, ¿se acuerdan? Aquel famoso referente juvenil que de última decidió transitar, él entendía que el destino del justicialismo era el socialismo, y hasta tanto ello no sucediera cabalmente en Argentina, decidió sumarse a las filas de los cubanos. Decía que Ernesto Che Guevara, en algunas ocasiones a través de John William Cook y en otras ocasiones por decisión propia, invitó en varias ocasiones al general Perón, cuando se dio su famoso exilio de 18 años, para que se fuera a Cuba. Y no lo hacía con mala fe ni con mala intención. El Che Guevara lo hacía porque de última reconocían en el general Perón un hombre que luchaba por una conducta antiimperialista y que tenía un compromiso genuino por la liberación nacional y por la liberación de América Latina. Y no por casualidad, cosa que no muchos saben, cuando muere el Che Guevara, el general Perón dijo aquella famosa frase: ha muerto uno de los nuestros,
quizás el mejor. No todo el mundo sabe, quizás tú no lo sepas. El general Perón, a la muerte del Che Guevara, dijo eso. Y me estaba deteniendo en una cosa, que era el tema de la preocupación que tuvo el Che en los últimos años de su tránsito en Cuba y conociendo mucho los procesos de África y de América Latina y en alguna medida del sudeste asiático. Él es de público conocimiento que tuvo algunos planteos con Fidel con respecto a algunas conductas que él observaba en la conducción de los pueblos socialistas en manos de la Unión Soviética y que no estaba muy de acuerdo y que miraba, al igual que el general Perón, con mucho respeto la construcción del socialismo que se estaba transitando en la República Popular China. Hay que recordar, para quienes quieran profundizar este tema, cosa que mucha gente interesadamente se olvida, el famoso mensaje que hace el Che a la tricontinental de los pueblos en lucha, en el año 65, 66, poco antes de iniciar la experiencia en Bolivia. En ese mensaje, el Che, con mucho respeto, plantea de que la conducción del socialismo en el mundo, que en ese momento era la Unión Soviética, debía revisar algunas de las actitudes que tenía con algunos de los pueblos hermanos que luchaban por construir el socialismo. Un año más tarde que el Che Guevara, 2 años más tarde, un año después que el Che Guevara muriera, en 1968 se da la famosa Primavera de Praga, que ustedes recordarán, fue uno de los elementos más fuertes que se discutió en el socialismo con respecto a las conductas de la Unión Soviética. Que son, reitero, yo soy de aquellos que digo que creo que el Che Guevara y Juan Domingo Perón son dos figuras que estoy absolutamente seguro en algún lugar donde estén descansando se saludan y se miran con respeto. Profe, la cuestión de la Primavera de Praga, que suena lindo, parece una cuestión elegante, algo florido, no tuvo nada de eso. No, se llamó la Primavera de Praga porque se dio en primavera, pero fue, como todos recordarán, la invasión muy concreta de tanques soviéticos en Praga, que fue uno de los momentos que con más dureza en el mundo del socialismo se debatía. Es precisamente después de la Primavera de Praga que gran parte de los partidos comunistas del mundo prosoviéticos se dividen y se genera toda una corriente simpatizante de lo que era la construcción del socialismo del maoísmo. Profe, muchísimas gracias por venir. A ustedes. Nos parece valioso haber podido recordar estas dos figuras que, por cierto, honran y enriquecen a nuestra Argentina y a nuestra América Latina. Muchas gracias, profe. A ustedes. Gracias, querido. Profesor Oscar Mesa aquí con nosotros recordándonos parte de nuestra historia.